Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Miguel González Burbano y hoy quiero hacer una presentación o un análisis más profundamente dicho, ampliando y complementando o más específicamente explicando sobre el pensamiento filosófico en América Latina. Para iniciar, quiero hacer un análisis completo sobre el título El pensamiento filosófico en América Latina, pero principalmente haciendo una mirada histórica, crítica y contextual. ¿Por qué histórica? Porque, pues, si bien sabemos, esto significa que es un pensamiento que solo se entiende mirando los procesos vividos, por así decirlos, en la época de la conquista, la colonia, la independencia, los movimientos sociales, bueno, entre muchas otras narrativas históricas que hacen parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Por otro lado, también esa mirada crítica, porque si bien es cierto, esto hace una significación real de lo que es el pensamiento, no acepta la realidad como se nos marca, como está dada realmente, sino que partimos de la premisa de lo que es la filosofía, ¿cierto? Porque lo que hacemos es hacer un cuestionamiento real hacia nuestra historia y desde una manera contextual, obviamente, porque el pensamiento, no, el pensamiento, o como comúnmente se quiere decir, surge de una situación concreta. América Latina, con sus extensiones, pues sufre grandes heridas, época de la conquista, y se llena principalmente de una riqueza cultural. Así que esta presentación lo que busca es mostrar realmente lo que es la filosofía en América Latina, con sus tensiones, con las heridas, con la riqueza cultural que por así decirlo se va manejando y hemos venido pues teniendo como este precedente, ¿cierto? Entonces, para iniciar, vamos a hacer una breve introducción al trabajo, como una búsqueda de la identidad, ¿cierto? Búsqueda constante de la identidad, que nos dice la filosofía latinoamericana surge como una búsqueda constante de identidad y reflexión crítica. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Esto quiere decir que América Latina siempre ha existido o le ha surgido, por así decirlo, la pregunta sobre quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra identidad, dónde nacimos. Nuestra identidad, por así decirlo, no nació de manera limpia o continua, sino que es una mezcla, un fragmento que incluso ha sido negada durante siglos, pero lo que se busca realmente es que el filósofo latinoamericano intente responder a esta pregunta, a esa necesidad de reconocernos como un pueblo, como realmente lo que somos, como un pueblo eh, marcado por ciertas fragmentaciones que se han venido presentando en nuestra historia, ¿cierto? Eh, Su desarrollo atraviesa procesos sociales y políticos que han definido su rumbo. Una reflexión más crítica para esto es que implica que la filosofía no acepta los modelos impuestos como lo decíamos anteriormente. Aquí la filosofía critica los modelos importados de Europa, señalando principalmente que no responden a nuestra propia realidad, nuestra propia identidad, lo que realmente somos. Y eso hace que también hagamos un rechazo real a lo que se imita, o sea, lo que nosotros, por así decirlo, hacemos una imitación al modelo europeo y, y buscamos es reconocer nuestra raíz propiamente dicha. ¿Por qué? Porque durante siglos, pues obviamente se nos ha enseñado a repetir esos modelos europeos, adaptarlos o hacer una imitación acrítica, por así decirlo. Por eso lo dice aquí claramente, este pensamiento se caracteriza por su rechazo a la imitación acrítica de modelos europeos, porque es que realmente eso es lo que nosotros buscamos,
a referirnos a adoptar ideas sin cuestionarlas, aunque no se, por así decirlo, no se ajusten a nuestro contexto. El pensamiento latinoamericano rompe con todo eso. Finalmente, lo que realmente se busca es comprender la realidad propia del continente. Los filósofos latinoamericanos han buscado comprender la realidad propia del continente. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra filosofía intenta explicar los problemas reales, la pobreza, las desigualdades, el mestizaje, la colonización, identidad, exclusión, entre otras. Y que lo que realmente nosotros buscamos en la filosofía latinoamericana es ese surgimiento porque necesitamos pensarnos desde nuestras propias condiciones reales, no ser una imitación de un modelo, sino que realmente nosotros, por medio de nuestras condiciones reales, lo que buscamos es surgir y necesitamos desarrollar ese pensamiento. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Nuestros objetivos, dentro de los objetivos de este trabajo, es comprender el origen y la evolución del pensamiento en América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que identificamos cómo nace este pensamiento de la mezcla de las culturas, la imposición, la colonia, la independencia, la resistencia indígena, entre otros aspectos. Identificar autores antiguos y contemporáneos claves. Aquí vamos, más adelante vamos a abordar a pensadores como Sea, como Dussel, como Kush, como Roy y Mignolo, que son tan importantes ¿para qué? Para la representación de las, por así decirlo, desde las distintas formas que hacen dar esa respuesta a nuestra realidad y hacer un análisis crítico realmente de estos aportes fundamentales de estos pensadores, que a la vez esto implica no solo decir qué dijeron, sino entender por qué dijeron por qué dijeron esto en su desarrollo de su pensamiento, qué problemas intentaron resolver o cómo contribuyeron a nuestra identidad. Finalmente, reconocer los procesos de identidad y de liberación que la filosofía en América Latina, propiamente dicho, no es una teoría pura, sino que busca liberar, recuperar dignidad y, por supuesto, recuperar nuestra identidad. Por eso está conectado directamente con movimientos indígenas, comunitarios, teológicos, por así decirlo, sociales y políticos en general, pero que al final, dentro de nuestros objetivos, es promover una visión integral y contextual del pensamiento latinoamericano. Esto quiere decir que vamos a entender que nuestro pensamiento no se puede separar del territorio, de la historia, por así decirlo, de la cultura y de los pueblos. Pensar en América Latina, pues, por así decirlo, es pensar desde aquí, no desde un modelo externo, sino desde nuestra propia raíz. Orígenes del pensamiento latinoamericano. Yo creo que esta es una presentación clave porque lo que yo quiero hacer aquí es hacer una explicación cuidadosa porque debemos entender principalmente cuando hablamos de la tradición indígena y la tradición, perdón, occidental. Porque cuando decidimos que el pensamiento latinoamericano nace del encuentro, como lo dice Jim, pues del encuentro de tradiciones indígenas y occidentales, estamos diciendo que aquí confluyen dos formas totalmente distintas de entender la vida, ¿cierto? Los pueblos originarios tenían, por así decirlo, como una visión, un cosmos espiritual, comunitario y basado principalmente en el cuidado ecológico del planeta. Pero mm, Europa lo que trajo fue una visión racionalista, una visión buscando el individualismo
y antropocentrista, es decir, en este caso de la mezcla, de esta mezcla conflictiva surge la identidad latinoamericana, porque pues el pensamiento el pensamiento de los europeos principalmente era pues, la imposición de sus costumbres en las raíces latinoamericanas y principalmente en nuestra cultura. Durante la colonia se intentó imponer, perdón, durante la colonia se intentó imponer un modelo cultural europeo. Esto significa que se intentó borrar la identidad indígena, negando los saberes propios de nuestros ancestros y su lenguaje. Esto, por así decirlo, crea una herida en la cultura que, que la filosofía latinoamericana lo que busca es sanar esa herida que se formó. A partir del siglo XIX surge la búsqueda de autonomía intelectual. Pues, si bien es cierto, después de la independencia política surge, yo creo que cabe resaltar que debe surgir una pregunta y es, ¿por qué seguimos pensando como si tuviéramos en nuestro intelecto una cabeza europea? O sea, aquí es donde debe partir los primeros proyectos para crear el pensamiento auténtico, porque es que estamos es en la búsqueda de darle respuesta al pensamiento crítico, fortaleciendo la respuesta a la problemática social. Es decir, el pensamiento latinoamericano no es, por así decirlo, de una forma abstracta, de una forma difusa, sino responde a la pobreza, a la desigualdad, a la opresión, eh, al racismo estructural, por así decirlo. Y nace como esa necesidad de la filosofía, principalmente a esa filosofía propia, esa filosofía situada. ¿Qué quiere decir situada? Que nace desde nuestro propio suelo, de nuestra propia historia, de nuestras luchas por la liberación, por reconocernos auténticos, y no desde ese pensamiento, esos libros europeos que nos han ido imponiendo, sino desde una experiencia. Yo creo que nace desde una experiencia propiamente dada. Aquí vamos a iniciar a reflexionar sobre algunos pensadores latinoamericanos, en este caso Leopoldo Sea, que nos enseña a comprender realmente, por así decir, su historia como punto de partida, ¿cierto? Porque Sea dice que sin historia, lamentablemente, no tendríamos identidad. Y debemos mirarnos a nosotros mismos entender que la conquista europea, la colonia y la independencia desde nuestra perspectiva debe marcarse directamente desde nuestra propia realidad y no desde la realidad europea. Porque pues afirmaciones como la identidad continental, la identidad continental, es eso principalmente, es esa mirada que nosotros debemos darle a nuestro entender y como lo decía anteriormente, a entender esa realidad que vivieron nuestros ancestros, la conquista, la colonia y en general. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que América Latina debe reconocer que es un continente con un destino histórico propio. O sea, debemos ya partir de la idea que tenemos que tener nuestro destino histórico propio y no como una copia directa de Europa. ¿Qué es otra de las cosas principales que resalto en la profundización, o en este caso en el pensamiento de Leopoldo Sea? Es que Sea directamente critica lo que llevamos diciendo anteriormente, la dependencia intelectual, esa dependencia al pensamiento europeo.
él la critica totalmente, porque él marca como que nosotros realmente debemos tener una significación de nuestro propio pensar, crear un modelo de pensamiento propio, que nazca directamente, perdón, de nuestra experiencia, de nuestro propio reconocimiento de lo que somos y de lo que realmente debemos y queremos ser. Eh, Esta crítica a la vez propone liberarnos de esa dependencia que tenemos hacia ese pensamiento tan marcado que nos dejó obviamente la conquista. Pero también es un pensar desde la realidad latinoamericana, es ese pensar centrado acá, que la filosofía debe responder a nuestras circunstancialidades, es decir, a nuestras realidades. ¿Y cuáles son nuestras realidades? Pues las marcamos directamente, las realidades de desigualdad, de mestizaje, diversidad de culturas, porque pues tenemos una diversidad muy amplia de culturas en América Latina y sobre todo la marginación que tenemos, esa marginación que nos han hecho. De ahí que el hito principal en la búsqueda del pensamiento propio desea sea marcar un antes y un después, porque por primera vez afirma claramente, tenemos derecho a pensar desde nosotros mismos. Eh, haciendo un bosqueo claro de quién es este pensador, Paul Sea, pues mm, es fundador de la historia de las ideas en América Latina, principalmente, porque pues eh, él lo que hace es una sistematización de nuestro propio pensamiento. Mostró realmente que existe una filosofía latinoamericana, aunque se negara. Él la mostró que realmente existe. Solo que está dispersa, ¿cierto? Está dispersa e invisible, pues, por la identidad que hemos, que lamentablemente, y haciendo una crítica real, se ha ido perdiendo nuevamente, ¿cierto? Por nuestro deseo de imitar las costumbres y las culturas de otros países o de otros continentes, por así decirlo. Identidad propia desde la historia. Cada país tiene su identidad, cada país debe buscar su identidad, pero se muestra más en un hilo común, colonizado, resistente, mestizaje, entre otros. Hace un aporte al pensamiento universal, pues realmente lo que hace SEA no quiere que nos encerremos en lo local, quiere que nosotros aportemos al mundo desde nuestra singularidad, de nuestra propio intelecto y de nuestra propia manera de pensar. Y hace una filosofía situada realmente, una filosofía situada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el pensamiento nace desde la universalidad, desde el abstracto, desde nuestras propias condiciones, desde lo que somos realmente, de lo que realmente, de lo que realmente nosotros nos hemos ido formando. Para que finalmente hacer un diálogo entre culturas, es decir, reconoce que somos una mezcla, nosotros no somos un propio, como lo decían en la época de los nazis, que nosotros éramos una raza pura, no, nosotros somos una mezcla entre lo indígena, el europeo y el africano, por eso tenemos culturas africanas, por eso tenemos las negritudes, y es ese diálogo ese diálogo nos define realmente lo que nosotros somos, esa mezcla cultural es lo que nos define lo que realmente nosotros somos. Así pasamos directamente a otro pensador, en este caso Enrique Dussel, y, y parte directamente de la premisa, y es que él marca lo que es la filosofía de la liberación. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no busca directamente unas ideas allá, como abstractas, como sin definición, sino que busca liberar a los pueblos oprimidos del continente. ¿Esto qué quiere decir? Es una ética desde la exterioridad del oprimido, como él lo dice. ¿Por qué? Porque es una exterioridad significa que los excluidos de la modernidad, los que están allá, los indígenas, afrodescendientes, los pobres, los que tienen desigualdad, lo que nos quiere decir es que la filosofía debe comenzar principalmente a pensar
con el que sufre, con el que sufre estas desigualdades, con el que sufre estas precariedades, los pobres, los afrodescendientes, que dentro de su pensamiento también hace una cuestión y es la cuestión a las estructuras coloniales persistentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la colonia terminó, la colonialidad, perdón, del poder sigue viva, porque nos seguimos oprimiendo, seguimos siendo oprimidos por como si estuviéramos todavía en la época de la colonia. Y Dussel lo que hace es hacer como una especie de desenmascarecimiento, o sea, desenmascara esta realidad. Y la desenmascara ¿cómo? Pues haciendo directamente una crítica a la modernidad eurocéntrica. Seguimos marcados por el pensamiento filosófico europeo y no tenemos, no tratamos de buscar nuestro propio intelecto. Pero ¿qué es lo que nos marca directamente? Y es que la modernidad europea lo que nos presenta por así decirlo, una universalidad, pero excluye algo mayor, que es la parte del mundo. Es decir, la modernidad de Europa se presenta como que realmente es lo que realmente debe marcar, por así decirlo, la universalidad del pensamiento y del, de esa crítica propia filosófica. Es decir, que es el pensamiento europeo el que vale por encima de cualquier otro pensamiento, cuando realidad, eso es un engaño y Dussel realmente hace eso, hace una denuncia, por así decirlo, a ese engaño que nos quieren imponer los países, en este caso el continente europeo, y es que es el pensamiento de ellos el que debe marcar por encima de cualquier otro pensamiento, lo que realmente no tiene sentido en sí. Otra de las cosas que él hace directamente es hacer ese pensamiento, es un pensamiento, por así decirlo, ético y político. Ético y político, ¿por qué? Porque ético y político en América Latina, ¿por qué? Porque digamos que es una ética, por así decirlo, neutral, porque busca, lo que busca realmente con el pensamiento de Dussel es hacer una transformación social realmente de la sociedad y de las sociedades, realmente marcar que lo que realmente se busca es hacer que el pensamiento latinoamericano surja por encima de cualquier otro pensamiento y que realmente sí se puede hacer filosofía en América Latina. Voy a, voy a hablar un poco más rápido porque pues, tenemos 15 minutos para desarrollar el pensamiento y hay mucho para abordar. Entonces, la profundización en Enrique Dussel pues, hace un proyecto ético, es decir, hace como el punto de partida de la filosofía es escuchar al otro, no al poderoso, o sea, escuchar directamente al marginado, al que sufre, al oprimido, no realmente al superior, por así decirlo, del pensamiento europeo. Crítica radical a la modernidad, esto quiere decir que demuestra que la modernidad se financió con la explotación colonial. Esa es la crítica tan profunda que la hace que realmente transforma. Y es que sin colonización no habría modernidad. Entonces, eso es lo que demuestra realmente esa crítica que hace Dussel a eso, a una transmodernidad. Es decir, supera la modernidad integrando saberes indígenas, afrodescendientes y populares. Articula la historia, la ética y la política. Dussel lo que hace, perdón, aquí es no separar la teoría de la acción. La filosofía como tal, él lo dice, es un acto ético y político a la vez. Que es una influencia global porque Dussel no es solo latinoamericano, es estudiado en universidades de todo el mundo. Entonces, es uno de los autores más influyentes del pensamiento global, principalmente porque su pensamiento crítico y racional realmente ayuda a comprender
realmente se necesita para comprender que efectivamente en Latinoamérica sí se puede hacer filosofía. Otro de los pensadores es Rodolfo Kusch. En este caso, eh, hacer como una profundización entre dos puntos principales, que aquí lo dice, el ser y el estar. ¿Por qué? Porque Kusch descubre que América Latina no se puede entender desde la categoría europea del ser, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es que la identidad se define por la razón lógica, no por las emociones ni la espiritualidad que nos quieren implantar, ¿cierto? El individual, el sujeto se entiende separado de su comunidad. Europa valora el yo, no el nosotros, y ese es el punto de partida del pensamiento de Kush, porque busca esa identidad propia de cultura, pero de cultura unida, no del individualismo, por así decirlo. Una persona es algo y permanece así, es el ser, es algo y permanece así. Y son las identidades las que él lo dice de una manera más explícita, las identidades son rígidas. Rígidas, esto quiere decir que son propias, que no se pueden modificar, que no se pueden mover. La universal, lo que es válido para un europeo se considera válido para todos. No se toma en cuenta las diversidades culturales. Esa es la crítica que realmente se hace. Y desde el punto de partida del abstracto, parte del concepto teórico de no de experiencias, o sea, de no experimentar realmente nuestra cultura, sino ya algo marcado. Pero entonces, entre la categoría también está la categoría del estar, de la categoría del estar. ¿Por qué? Porque es un vínculo, perdón, entre el territorio. La identidad nace de la racionalidad con la tierra, el estar reconoce como somos parte del ambiente, somos parte de la cultura, una cultura más comunitaria, donde la persona existe con los otros. El sentido de la vida está en vivir en comunidad, dinámico y cambiante porque y también parte de esa premisa de ser más dinámico, más cambiante, porque la identidad no es fija, cambia con la historia, el entorno, la convivencia, el desarrollo cultural, entre cultura, pero también es algo cotidiano, porque la sabiduría nace de la vida diaria, del trabajo, de las costumbres, de la relación que existe entre las personas que nos rodean, pero también nace de una parte de raíz espiritual y simbólica, porque a diferencia del ser racionalista, el estar reconoce que el mundo tiene dimensiones espirituales, y ahí es donde marca nuestras raíces latinoamericanas, porque parte de nuestra cultura es reconocer también la parte espiritual, el reconocernos seres espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que América Latina piensa desde la experiencia, desde la vivencia, desde la comunidad, desde el territorio, mientras que Europa define a América como lo dijera, como acompañada. Mientras Europa separa, América integra. Kush hace un énfasis principal porque muestra que no pensamos peor que Europa, sino diferente. Nuestra identidad es lo que nos hace ser diferentes. Y esta diferencia es lo que filosóficamente podemos decir que es algo valioso para nuestra cultura. Arturo Roin es otro de los pensadores que hace también una filosofía crítica y emancipadora. ¿Por qué? Porque la filosofía debe servir para liberar, no para dominar. Eso es lo que él nos dice directamente. Por eso analiza los discursos que oprimen, y dentro de las partes principales que él dice, destacó el papel del sujeto en la transformación social. ¿Eso qué quiere decir? El sujeto latinoamericano no es pasivo, es creador de historia. Nosotros somos creadores de historia. Pero ¿qué también hacemos?
propuso una antropología filosófica situada. ¿Esto qué quiere decir? No estudia el ser humano en lo abstracto, solamente en las cosas divisorias, sino al ser humano latinoamericano, al ser humano propio de una raíz latinoamericana, de una raíz propia. Critica a esas estructuras opresivas de la Europa, ¿cierto? Porque Roy denuncia ese sistema de deshumanización que se hizo del racismo, del machismo, de la pobreza. Es una crítica muy fuerte que él hace, porque fortalece principalmente el pensamiento contemporáneo, perdón, porque ayuda a entender los movimientos sociales, las luchas populares y procesos de emancipación, de esa emancipación que se debe tener hacia ese pensamiento que se nos ha ido inculcando de ser copias, por así decirlo, baratas de Europa. Eh, Walter Mignolo es otro de los pensadores que desarrolló la decolonial, es decir, analiza los efectos del colonialismo en la producción del conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto de opción de colonial? Eh, a ver, esa es la decisión de pensar desde los márgenes, no desde los centros del poder. Es decir, nosotros debemos hacer un pensamiento propio, no desde un pensamiento basado directamente en la opresión que nos hace el poder. El colonialismo directamente desde el conocimiento, como aquí lo dice, producción del conocimiento. ¿Por qué? Porque aunque políticamente libres, porque somos así, políticamente libres, seguimos usando categorías coloniales y seguimos alimentándonos de pensamientos europeos. Hace una epistemología alternativa. ¿Qué quiere decir con eso? Propone formas diversas de conocer, no solo, no solo que debemos basarnos en la ciencia europea, por así decirlo. Hace una crítica universal al que a las impuestas por el Occidente, crítica a la universalidad impuesta por el Occidente. ¿Qué quiere decir? Que no existe el conocimiento universal, que no hay un conocimiento propio universal, sino que todo conocimiento es situado. Eso quiere decir que el conocimiento que tiene Latinoamérica debe ser muy distinto al conocimiento que tienen en Europa y viceversa, y no debemos basarnos solamente que hay un solo pensamiento y ese pensamiento debe ser para todos. Y así la liberación del sur global, que quiere decir, su propuesta busca liberar la producción intelectual del sur global. Esto quiere decir que reconoce que los saberes latinoamericanos, africanos, porque ahí también entran, asiáticos, son igual de valiosos que los pensamientos que nos quieren marcar en la Europa. Críticas del pensamiento latinoamericano. Vamos a hacerlo de manera rápida, explicaciones claras, falta de sistematicidad. Se dice que no tiene una estructura rígida, pero, pero esto es porque responde a la realidad, no a la teoría pura, por así decirlo. Esencialismos culturales. ¿Esto qué quiere decir? Se critica que a veces idealiza lo indígena, pero esta idealización busca recuperar lo que nos fue negado durante la época de la conquista. Excesiva politización. Sí es político porque busca transformar sociedades injustas. Eso es lo que se busca realmente con la excesiva politización. Universalidad versus particularidad. Hay parte de ello. ¿Por qué? Porque el debate está entre ser pensamientos locales o universales. ¿Esto qué quiere decir? Los autores defienden que puede ser ambas cosas. Eso es bueno, algunos autores dicen que se puede tener un pensamiento universal, pero también un pensamiento particular propio de cada sociedad. Pero, ¿esto qué hace? Esto genera unas tensiones entre tradición Europa y tradición de lo propio. ¿Por qué? Porque se refleja el conflicto que hay entre lo que heredamos y lo que realmente somos. Y esa es la premisa que debe partir, porque realmente ahí es donde nosotros debemos centrar nuestro pensamiento filosófico y es reflejar si verdaderamente nosotros somos un pensamiento heredado
o si realmente nosotros construimos nuestro propio pensamiento desde nuestras raíces, como lo decíamos anteriormente, y desde nuestra cultura, cultura que se nos ha ido perdiendo. Aquí quise hacer una reflexión personal, es una reflexión personal sobre qué es el pensamiento, qué es el pensamiento filosófico latinoamericano que representa una oportunidad para repensar la identidad del continente. ¿Qué quiere decir? Que este pensamiento me permitió entender la importancia de nuestra identidad, de nuestra verdadera cultura. Considero que su principal valor reside en su capacidad de cuestionar estructuras históricas de dominación. Esto quiere decir que reconoce que la filosofía es una herramienta, la filosofía es una herramienta para ser libres, para nuestra propia liberación. Además, permite comprender que la filosofía no es un ejercicio abstracto, sino una herramienta para transformar la realidad, que lo que aquí busco es reconocer que somos un continente que está recuperando su voz, que se está reconociendo como propio, como un pensamiento, como un continente que también genera que también genera filosofía, que también sabe pensar, que no es una copia barata de Europa, que este pensamiento también me invita a valorar lo nuestro, lo originario, lo que es popular, lo que es propio, autóctono, lo que es propio de nuestra cultura, y que se entiende que la filosofía realmente es un camino hacia, por así decirlo, la justicia y la dignidad propia que se nos perdió, pero que estamos intentando recuperar. Finalmente, como conclusión, creo que parte de la premisa que el pensamiento latinoamericano es diverso y dinámico, su desarrollo responde a contextos históricos específicos, como aquí lo dice, y es que el pensamiento latinoamericano es diverso, profundo y vivo. No es un pensamiento muerto, que nace de una historia y responde a unas realidades propias que se han ido marcando, realidades dolorosas, por así decirlo, en algunos casos y otras pues no tan dolorosas, pero que también marcan, ¿cierto? Y que sus autores y los autores que han ido construyendo esa filosofía ofrecen unas herramientas para comprender la opresión y promover la liberación de ese yugo opresor que nos ha ido trayendo el pensamiento europeo, perdón, y que es un pensamiento necesario para construir un futuro más justo, porque pues América Latina tiene una voz filosófica y que hoy estamos recuperando. Así finaliza este desarrollo en el cual he querido dar a entender que verdaderamente existe una filosofía en América Latina y que esta filosofía lo que busca realmente es hacer una construcción real de lo propio, de lo autóctono, de lo que somos y de lo que realmente queremos ser y que queremos ser totalmente libres de ese pensamiento europeo que se nos marcó desde el momento de la conquista y que aún lamentablemente queremos volver a retomar y queremos volver a a ese yugo opresor que no nos deja pensar, sino que nos deja hacer copias baratas de otros pensadores. Y, y con esto concluyo mi presentación. Espero que haya sido clara y que nos ayude a entender realmente lo que somos y lo que queremos ser. Muchas gracias.